Papá, prefiero quedarme sin padre que perder a mi esposo. El mensaje apareció en la pantalla a las 10:14, con la foto de perfil de Laura sonriendo en la playa de Benidorm, como si el mundo no se estuviera viniendo abajo. El salón estaba en silencio, solo se oía el zumbido del frigorífico y mi propia respiración, corta, torpe. Noté cómo me temblaban las manos mientras sujetaba el móvil. No contesté. No pude. Había una verdad atravesada en mi garganta, una verdad que mi hija aún no conocía, pero que iba a cambiarlo todo. Porque aquello no empezó con ese mensaje. Empezó unas semanas antes, con algo tan simple como una llamada y un papel mal colocado. Me llamo Miguel Torres, tengo 64 años y vivo en Valladolid, en el mismo piso donde criamos a Laura. Soy viudo desde hace 3 años. Mi mujer, Ana, se marchó de golpe por un ictus mientras preparaba la cena. Desde entonces, mi vida se redujo a 2 cosas: ir al trabajo por la mañana y esperar el mensaje de ¿qué tal estás, papá?, por la noche. Laura, mi única hija, 30 años, era mi motivo para seguir. Llevaba 1 año saliendo con Pedro Martín, un enfermero de Burgos, correcto, educado, de esos que saben decir señor Miguel con una sonrisa justa. La boda estaba fijada para el 18 de mayo de 2024, en una finca preciosa a las afueras, La Encina Dorada. Todo muy blanco, muy cuidado, muy de revista. Yo pagaba el banquete, la música, la reserva entera. 58.000 euros. Lo hacía con gusto. Uno no trabaja 40 años para morirse agarrado a los ahorros. Parecía que, por fin, después de la muerte de Ana, las cosas se recolocaban. Trabajo estable, una hija ilusionada, menús de boda sobre la mesa del salón. Había paz. Una paz sencilla. Cafés de domingo, listas de invitados, pruebas de vestido. Hasta que llegó la primera grieta. Fue el 6 de marzo, a las 12:47. Estaba revisando unos presupuestos en el despacho cuando sonó el teléfono fijo, que casi nadie usa ya. ¿Es usted Miguel Torres? Sí, dígame. Le llamamos del Departamento de Garantías Médicas. Necesitamos localizar a Pedro Martín. Usted figura como contacto financiero en un contrato impagado. Sentí un escalofrío en la nuca. ¿Contacto financiero? Yo. La mujer siguió, con voz de oficina cansada. Debe 3 cuotas de un servicio médico privado, 2.900 euros en total. Hemos intentado contactar con él, pero no responde. Como figura usted, le informamos. Colgué con educación, pero sin entender nada. Pedro nunca me había hablado de ningún seguro adicional, ni de cuotas, ni de historias. ¿Por qué me había puesto a mí, sin siquiera preguntarlo? Aquella duda se me quedó rondando todo el día, como una mosca en la cocina. Y por la tarde, al entrar en la habitación de invitados, donde Laura iba acumulando papeles de la boda, encontré algo más. Encima de la cama, medio salido de una carpeta, había un recibo de una tienda de electrónica, 1.350 euros. Firmado por Pedro. El cargo, sin embargo, se había hecho desde la tarjeta adicional de Laura. Mi hija no gasta ese dinero en aparatos. Él sí. Ese fue el momento exacto en que lo sentí por primera vez. Un pinchazo, pequeño pero claro, en mitad del pecho. Algo, aunque aún no sabía qué, empezaba a oler mal. No quise precipitarme. A mi edad uno aprende que las conclusiones rápidas casi siempre son trampas del orgullo. Pero aquella noche, mientras preparaba una tortilla sencilla y ponía la radio de fondo, no conseguía apartar de la cabeza el recibo ni la llamada. Dormí poco. No por miedo, sino por esa inquietud que se instala en el estómago cuando notas que algo en tu casa, o en tu familia, está empezando a desajustarse. Al día siguiente invité a Laura a cenar en la Plaza Mayor. Un gesto normal entre nosotros. Una sopa caliente, un vino suave y una conversación tranquila. Pero esa noche, al sentarnos, ya sentía un leve temblor en la voz. Hija, ¿tú le dejaste tu tarjeta a Pedro? Papá, no empieces. El tono me sorprendió. No era enfado. Era defensa.
He recibido una llamada por unas cuotas que debe. Me han dicho que aparezco como aval. Laura apretó el tenedor con los dedos rígidos. Pedro me explicó que era algo temporal, que no hacía falta preocuparse, que tú no te ibas a enfadar. Intenté ofrecerle el recibo, no para acusar, sino para entender. Mira esto. Solo quiero. Papá, basta. Estás exagerando. Pedro no es como tú piensas. Aquella frase, no es como tú piensas, fue otra grieta. Cuando los hijos empiezan a defender sin preguntar, es que ya han elegido creer antes de escuchar. Esa noche regresé a casa con el corazón más pesado que la chaqueta. No discutimos, pero el silencio entre los dos fue como un portazo. Y, aún así, me repetí por dentro algo que Ana solía decir: Miguel, calma. La verdad siempre aparece, aunque a veces tarde. El 9 de marzo llamé a Julián, un amigo de toda la vida, inspector jubilado de la Policía Nacional. No quería meter a nadie, pero necesitaba una mirada fría. Le conté lo que sabía. No me juzgó. Solo dijo: pásame los datos de ese chico. Y tú, tranquilo. El 11 de marzo me devolvió la llamada. Y su primera frase bastó para que se me helaran los dedos. Miguel, hay un expediente en Logroño. Por apropiación indebida. No es grave, pero existe. No te asustes, aunque tampoco lo ignores. Me quedé sentado en la silla de la cocina, mirando la taza de café ya frío. No sabía qué hacer con esa información. No quería creer que Laura se estaba metiendo en un pozo sin darse cuenta. Esa misma tarde encontré otro documento que ella había dejado olvidado en la mesa. 2 transferencias, una de 450 euros y otra de 620. El destinatario no era Pedro. Tampoco Laura. Un nombre que no me sonaba de nada, Marina HR. Un nudo me subió a la garganta. No quise imaginar nada, pero la primera idea que se me cruzó, esa que un padre intenta siempre apartar, fue la que más dolió. Algo profundo y oscuro estaba ocurriendo a espaldas de mi hija. Y yo, como padre, tenía el deber de descubrirlo. Sin ruido, sin amenazas, sin dramatismos, pero con la calma firme de quien sabe que el respeto y la verdad no se heredan, se protegen. El 14 de marzo le pedí a Laura que viniera a casa. No quería acorralarla, solo necesitaba que mirase lo que yo había visto. Coloqué los documentos sobre la mesa del comedor, uno a uno, como si fueran piezas de un puzzle que solo esperaba a que alguien juntase. Cuando entró, dejó el bolso en la silla sin mirarme. ¿Qué pasa ahora, papá? Su tono ya traía cansancio, quizá miedo. Yo respiré hondo. Hija, solo quiero que veas esto. Y que lo pienses, nada más. Le mostré primero las cuotas impagadas. Luego el aval puesto en mi nombre. Después, las compras con su tarjeta. Por último, las transferencias a Marina. Laura se quedó quieta. Ni pestañeó. Durante unos segundos creí que estaba entendiendo. Que estaba hilando. Pero entonces cambió la expresión. Palidez primero, rabia después. Pedro me lo explicó. Todo. ¿Todo? Sí. Marina es su prima. Le pidió ayuda. Tú siempre sospechas de la gente. No soportas que alguien más tenga un lugar en mi vida. Sentí un golpe sordo en el pecho. Hija, por favor, solo estoy intentando protegerte. Deja de protegerme. No soy una niña. Su voz tembló. La mía se rompió un poco. Laura, te está usando. Eres un controlador. Siempre lo has sido. Aquellas palabras, nunca me las había dicho. Ni siquiera de adolescente. Dolieron porque venían de un lugar equivocado, de una versión de mí que alguien le había dibujado. Se marchó dando un portazo. Y esa misma noche, a las 10:14, mientras yo seguía sentado en la mesa, incapaz de mover un solo papel, llegó el mensaje.
Prefiero quedarme sin padre que perder a mi esposo. Lo leí una vez, 2, 3. Me quedé en silencio, como si el mundo entero hubiera hecho lo mismo. No lloré. A mi edad las lágrimas salen menos, la tristeza se queda dentro, ocupando un espacio que uno no sabe cómo desalojar. 2 días después, el 16 de marzo, Julián llamó a mi puerta. Entró sin quitarse siquiera la chaqueta. «Miguel, siéntate. Tenemos un problema serio». Extendió sobre la mesa un informe más grueso de lo que yo esperaba. Pedro no trabaja en el hospital donde dijo. Tiene un contrato temporal en otra ciudad, o más bien lo tenía. Le echaron por comportamiento inapropiado. Me quedé mirando el papel sin verlo del todo. Julián siguió. Y Marina no es su prima. Es una mujer con la que mantiene una relación desde hace meses. Noté como algo dentro de mí cedía, como una madera vieja que por fin muestra la grieta. Miguel, hay más. Tu hija le ha dado más de 4.000 euros. Sin saberlo. No dije nada. No podía. Solo asentí, despacio, como quien recibe un diagnóstico que ya sospechaba. Entonces sonó el timbre. Julián abrió. Y allí estaba ella, una mujer joven, ojos rojos, manos temblorosas. Soy Marina, necesito hablar con usted. Entró sin levantar la mirada y dijo en voz baja. Pedro me prometió pagarme lo que me debe. Me dijo que usted financiaría todo. En sus manos traía un cuaderno pequeño, de tapas duras. Lo abrió. Y allí, con una letra ordenada, había una lista de nombres. Cantidades. Notas. Al lado del nombre de mi hija. Laura T., 30 años. Padre con liquidez. Potencial, 40.000 euros. Sentí un frío tan hondo que tuve que apoyar la mano en la mesa para no perder el equilibrio. A veces la verdad no llega como un rayo. Llega como un susurro. Como la certeza de que el suelo que creías firme ya no lo es. Y que, por mucho que duela, tienes que seguir mirando. Porque tu hija está al final de ese camino. Con Marina sentada frente a mí, con las manos entrelazadas como quien sostiene su propia culpa, supe que ya no podía dar ni un paso atrás. No por orgullo, sino por Laura. Julián tomó el cuaderno, pasó las páginas con la mirada entrenada de quien ya ha visto demasiadas vidas romperse por unos cuantos billetes. Cada línea escrita confirmaba que Pedro no era un error, era un plan. Miguel, esto es suficiente para denunciar, dijo Julián. No podemos dejarlo pasar. Asentí sin fuerza. No por duda, sino por agotamiento. Marina habló entonces, casi en un susurro. Yo no sabía que él tenía a otra. Me dijo que le ayudarían, que usted era buena persona. Cuando desapareció con mi dinero, entendí todo. La escuché sin interrumpirla. No había rencor hacia ella. Solo una pena profunda, compartida. A veces la vida se rompe en silencio, igual que una cuerda vieja. Esa misma tarde fuimos juntos a la comisaría de Valladolid Delicias. Caminé despacio, con la carpeta bajo el brazo y la sensación de estar llevando muchísimo más que papeles. Llevaba la dignidad de mi hija y la memoria de Ana, que siempre decía que el amor, sin verdad, es un engaño bien maquillado. Pusimos la denuncia. Todo quedó registrado. Las cuotas, las compras, las transferencias, el informe laboral, la lista del cuaderno. Marina declaró también, con voz trémula pero firme. Cuando salimos, el sol empezaba a caer detrás de los edificios. Noté el aire frío en la cara. Me sentí extraño, derrotado y, a la vez, sostenido por una calma que no venía de la esperanza, sino de la obligación moral de un padre. Pedro fue detenido el 20 de marzo, intentando sacar dinero con una tarjeta que no era suya. No sentí alivio. No sentí celebración. A los 64 años uno ya no busca victorias, busca descansos. Una semana después, Laura llamó a mi puerta. No llevaba maquillaje. Tenía los ojos hinchados y la voz rota. «Papá, ¿puedo pasar?» Asentí.
No dije nada. Entró y cerró la puerta con cuidado, como si nuestra casa, la suya también, fuera un lugar frágil que había que proteger. Se quedó de pie unos segundos y luego, sin aviso, se derrumbó sobre mi hombro. Lloró como no la había visto llorar desde que murió su madre. 10 minutos largos. Sin palabras. Solo ese llanto que limpia, que devuelve. Papá, perdóname. Le acaricié el cabello, igual que cuando era pequeña. No tienes que pedirme nada, hija. Ya estás aquí. No buscamos explicaciones. No hicieron falta. La verdad ya había hecho su trabajo, y el amor, cuando es firme, siempre encuentra el camino de vuelta. Los meses siguientes fueron de reconstrucción silenciosa. Laura empezó un nuevo trabajo como responsable administrativa en una empresa de transporte. La vi recuperar el brillo en la mirada, despacio, sin prisa, como quien vuelve a caminar después de un golpe fuerte. Yo, por mi parte, regresé a la carpintería en el trastero. Lijar madera, encajar piezas, oler el serrín, me devolvía a Ana, a nuestra vida sencilla. Hice 2 sillas nuevas para la cocina. No perfectas, pero honestas. La boda, obviamente, no se celebró. Pero algo más importante sí ocurrió: la casa volvió a tener luz. No una luz grande, sino esa claridad suave que se cuela por las mañanas y que te recuerda que seguir es posible. A veces miro aquel mensaje: prefiero quedarme sin padre que perder a mi esposo, y ya no duele como antes. Lo leo y pienso que no era un final. Era el inicio de una verdad que necesitábamos descubrir. Una herida que, al abrirse, nos obligó a encontrarnos de nuevo. Y ahora, cada amanecer, cuando preparo café y escucho a los pájaros en el patio interior, sé que la calma ha vuelto a esta casa. Una calma discreta, madura. La única que importa. Lo que ocurrió después no fue un final repentino, sino una especie de descenso lento hacia una normalidad nueva, más frágil, pero también más verdadera. Cuando todo estalla, uno cree que la vida se recompone deprisa, pero con la edad he aprendido que la calma regresa poco a poco, como el agua que vuelve a ocupar un cauce después de una tormenta. A finales de abril recibí una llamada de la comisaría. Me informaron de que Pedro había reconocido parcialmente los hechos. Admitió las cuotas impagadas y las compras con la tarjeta de Laura, pero negó conocer a Marina más allá de una amiga en apuros. Una mentira dentro de otra mentira. La policía, sin embargo, tenía pruebas suficientes. Yo no deseé castigo. Deseé claridad, nada más. A veces la justicia no es una balanza, sino una luz encendida en una habitación oscura. Laura asistió a su primera declaración como perjudicada. Yo la acompañé hasta la puerta, pero no quise entrar. Tenía que hacerlo sola. No por orgullo, sino porque necesitaba recuperar su posición en su propia vida. Cuando salió, con el expediente bajo el brazo, me miró con una serenidad que no le había visto en meses. «Papá, ya está. He dicho la verdad». No la abracé allí, en plena calle, pero sentí una calma profunda, de esas que te aflojan el pecho. Durante mayo trabajamos, casi sin hablarlo, en ordenar la casa. No era una limpieza física, era otra cosa. Laura abrió las cajas que había preparado para la boda y fue guardando las cosas en silencio, sin llorar. Los manteles blancos, los tarros de cristal, las invitaciones impresas. Todo volvió a su sitio sin dramatismos. ¿Quieres que tire esto?, me preguntó un día, levantando el sobre con el menú. No hace falta. Solo guárdalo hasta que deje de doler. Y así lo hizo. En junio recibí una carta del despacho del notario donde Ana y yo hicimos el testamento. No tenía nada que ver con Pedro. Era un recordatorio rutinario para revisar documentos después de varios años. Pero al leerla, sentado en el sillón donde Ana solía tejer, entendí hasta qué punto la vida te obliga a poner orden cuando menos lo esperas. Revisé cada papel, poderes, cuentas sencillas, la escritura de la casa. Laura me ayudó. No hablamos de desconfianza, sino de previsión. A veces,
La mejor forma de reparar una herida familiar es volver a pisar terreno firme juntos. El 9 de julio fuimos a pasar el día a Simancas. Un paseo corto por el río, una terraza tranquila. Laura parecía otra, aunque en realidad era la misma de antes, solo que sin el peso de la mentira sobre los hombros. Mientras caminábamos, me dijo: «Papá, ahora entiendo por qué insistías tanto. Me daba miedo que tuvieras razón. A todos nos da miedo ver lo que puede rompernos». Sonrió con esa mezcla de tristeza y madurez que deja una experiencia así. La denuncia siguió su curso. No voy a detallar más. No hubo escenas, ni enfrentamientos, ni grandes gestos. Solo procedimientos, papeles, declaraciones. Lo normal en un país donde la verdad, aunque lenta, termina encontrando su camino. Un día de agosto, mientras lijaba una balda de roble en el trastero, Laura apareció con 2 cafés. «¿Sabes, papá? Creo que estoy volviendo a estar bien». «Me alegro, hija. No quiero correr. Solo vivir tranquila». «La tranquilidad no se persigue», le dije. «Se construye». Pasamos la tarde ajustando tornillos, hablando de cosas pequeñas: el trabajo, el vecino del quinto, las ganas de pintar el salón. Esa normalidad, tan simple, valía más que cualquier banquete de boda. Hoy, mientras escribo estas líneas, la casa está en silencio. Es un silencio bueno, lleno, como el de las mañanas de otoño. Laura duerme en su habitación, mañana madruga. Yo termino mi café mirando por la ventana el patio interior donde el sol empieza a abrirse paso. A veces vuelvo a releer aquel mensaje: «Prefiero quedarme sin padre que perder a mi esposo». Ya no me hiere. Lo veo como parte del camino, una sombra que quedó atrás. Porque la verdad, esa verdad que a veces tarda meses en asomar, nos devolvió algo que ningún engaño pudo romper del todo: la dignidad, la calma y el hogar. El otoño llegó despacio, casi sin avisar, y con él una sensación de sosiego que no recordaba desde antes de que Ana enfermara. La vida, cuando deja de doler, no hace ruido, simplemente empieza a asentarse. Y eso fue lo que ocurrió durante esos meses. Pequeñas rutinas que volvían, silencios que ya no pesaban, la certeza de que lo peor había pasado. En septiembre recibimos la última notificación del juzgado. El caso seguía su curso, pero la fase más dura, las declaraciones, la recopilación de pruebas, las comparecencias, había terminado. Laura respiró aliviada, y yo también. Ya no era miedo lo que quedaba, sino una especie de cansancio dulce, como después de atravesar un camino largo bajo el sol. «Papá, creo que por fin puedo cerrar esta etapa», me dijo una tarde, mientras doblaba su ropa recién lavada. «No hay prisa, hija». «Lo sé, pero ya no me duele como antes». Y era verdad. Había recuperado su estabilidad en el trabajo, había vuelto a salir con sus amigas, y hasta se permitió apuntarse a un curso de contabilidad avanzada los lunes por la tarde. La veía más firme, más consciente, más ella. Yo también encontré mi modo de recomponerme. Las tardes en el taller se convirtieron en un refugio silencioso: lijar, encajar, barnizar. Siempre he pensado que la madera te enseña a mirar sin forzar. Si empujas demasiado, se astilla. Si la entiendes, cede. Supongo que con las personas pasa algo parecido. Un día de octubre, mientras trabajaba en una mesa auxiliar, Laura entró sin avisar. Tenía ese gesto que ponía de pequeña cuando traía algo importante entre manos. «Papá, dime. He estado pensando en todo lo que pasó, y creo que quiero hacer algo distinto». Se sentó a mi lado, con las manos sobre las rodillas. «Quiero independizarme otra vez. Pero de verdad, esta vez bien. Con calma». La miré despacio. No era una huida. Era un paso. «Me parece bien, hija. Esta siempre será tu casa. Pero es tu vida. Y te toca construirla». Acordamos que buscaría un piso pequeño por la zona de Parquesol o La Victoria, barrios tranquilos, asequibles, donde pudiera empezar sin prisas. Lo hablamos sin miedo,
con esa serenidad que solo llega después de mirar la verdad de frente. Durante las semanas siguientes, Laura visitó varios pisos. Yo la acompañé a algunos, a otros fue sola. Me enseñaba fotos, planos, posibles distribuciones. No hablábamos del pasado, hablábamos del futuro. Y eso, para un padre, es un regalo silencioso. Finalmente encontró uno en un tercer piso, luminoso, con un pequeño balcón que daba a un patio lleno de parras. Firmó el contrato a mediados de noviembre. Yo la ayudé con la mudanza. Cajas de libros, 3 maletas, la mesa que yo mismo había restaurado para ella hacía años. El día que se instaló, me quedé un rato de pie en su salón nuevo. ¿Te gusta?, preguntó. Mucho. Tiene paz. Eso es lo que buscaba. Esa noche volví a casa caminando despacio. El aire olía a frío, a chimeneas encendidas en algún sitio. Y por primera vez en mucho tiempo, al entrar en mi piso vacío, no sentí soledad. Sentí orden. Sentí descanso. Unos días más tarde, Laura vino a cenar. Esta vez fue ella quien trajo la comida. Cenamos tortilla, pan caliente y un poco de queso. Después, mientras recogíamos, dijo: «Papá, gracias por no soltarme». Le sonreí. No se suelta a un hijo, Laura. Se acompaña. Incluso cuando se equivocan. ¿Y tú, estás bien? Sí. De verdad que sí. Cuando se fue, me quedé escuchando el cierre suave de la puerta del ascensor. Luego preparé una infusión y me senté junto a la ventana del salón. Fuera caía una lluvia fina, constante, de esas que no molestan. La miré caer largo rato. A mis 64 años, uno aprende que la paz no llega como una recompensa, sino como un retorno. Y aquella noche, con la casa en silencio y la lluvia dibujando hilos sobre los cristales, supe que había vuelto. La paz. La mía. La nuestra. Noviembre avanzó con una quietud que casi agradecí. Después de tantos meses tensos, la vida por fin parecía respirar a un ritmo normal. Laura y yo hablábamos a menudo, pero sin necesidad de revisar el pasado. Ella me contaba pequeñas cosas del trabajo, yo le hablaba de la mesa que estaba terminando en el taller. Era como si hubiéramos recuperado un lenguaje antiguo, uno sin reproches ni sombras. A mediados de mes recibí una carta certificada del juzgado. La abrí en la mesa de la cocina, con la luz amarillenta de la lámpara cayendo sobre el sobre. Era una notificación simple, me citaban para una ampliación de declaración. Nada urgente, nada grave. Solo un paso más. Me quedé mirando la hoja unos segundos. Luego la doblé y la guardé en la carpeta azul donde tenía todo el caso. No sentí inquietud. Solo un cansancio tranquilo, ese que te acompaña cuando ya no temes lo que queda por venir. Aquella tarde, Laura apareció sin avisar. Llevaba bufanda y las mejillas frías por el aire de noviembre. «Papá, ¿tienes un momento?» «Siempre». Se sentó frente a mí con un gesto que ya conocía, una mezcla de nervios y determinación. He estado pensando mucho y he pedido cita con una psicóloga. La miré en silencio, dejando que siguiera. No por lo de Pedro. O no solo por eso. Creo que he vivido demasiado tiempo sin escucharme. Y quiero aprender a verme con otros ojos. Me parece una decisión sabia, hija. ¿Tú crees que llegué a cambiar? ¿A ser otra persona? Negué despacio. No cambiaste. Te asustaste. Cuando uno tiene miedo, no ve claro. Y a veces sigue a quien no debe, solo para no sentirse solo. Laura respiró hondo. Me duele pensar cómo te hablé. Lo sé. Pero las palabras que nacen del miedo no se guardan. Se perdonan. Nos quedamos un rato así, sin necesidad de añadir más. La confianza estaba ahí, reconstruida, paciente. Los días siguientes, ya casi entrando diciembre, cayeron las primeras heladas. El frío traía consigo un silencio que llenaba las calles. Valladolid en invierno tiene esa cualidad.
parece que invita a recogerse por dentro. Yo retomé un proyecto de carpintería que llevaba años posponiendo, un arcón de madera de cerezo que Ana siempre quiso para los pies de la cama. Trabajé despacio, sin prisas, disfrutando del olor cálido que soltaba la madera cuando la cortaba. Un sábado por la mañana, Laura vino a casa con un pequeño sobre blanco. «Quería enseñarte esto». Dentro había una hoja impresa, su contrato indefinido en la empresa de transporte. «Me lo han confirmado ayer. Empiezo el año con estabilidad». La abracé con una sensación extraña, orgullo y alivio a la vez. «Te lo has ganado. Todo». Hicimos café, y mientras lo bebíamos, Laura señaló la carpeta azul del caso, que seguía siempre sobre la estantería baja. «¿Te pesa tener eso ahí?» «No». «¿Por qué no lo guardas del todo?» «Porque aún queda un tramo. Cuando termine, la guardaré en el cajón de abajo, y no volveré a abrirla». Ella asintió, comprendiendo algo que no dije, que hay heridas que se cierran, pero dejan un contorno. No para doler, sino para recordar que el respeto no se hereda. Se defiende. A finales de mes, ya con las luces de Navidad encendiéndose por la ciudad, Laura me invitó a cenar a su piso. Preparó merluza al horno, la receta de Ana, y me senté en su pequeño balcón mientras ella ultimaba la mesa. El olor a comida y el frío limpio de la noche formaban una mezcla familiar. «¿Sabes, papá?», dijo mientras servía los platos. «Creo que esta es la primera vez en mucho tiempo que siento la vida mía». «Eso es crecer, Laura. ¿Y tú, cómo estás de verdad?» Miré el balcón, el cielo negro, las luces lejanas de la ciudad. «Estoy tranquilo. Y eso, a mi edad, ya es mucho». Cenamos sin prisas. Después, mientras ella fregaba, yo me asomé al balcón. La noche estaba en silencio, apenas roto por algún coche lejano. En ese momento sentí algo profundo. Habíamos vuelto. No al punto de partida, sino a un lugar más firme, más consciente. Cuando me despedí y salí a la calle, el aire frío me golpeó la cara con suavidad. Caminé despacio, con las manos en los bolsillos, escuchando mis propios pasos sobre las baldosas húmedas. A veces la vida no se recompone con grandes gestos. Se recompone así, con una cena sencilla, una conversación sincera y el alivio discreto de saber que, por fin, todo empieza a encajar. Y mientras la noche avanzaba, entendí que esta nueva etapa tenía su propio brillo. Un brillo humilde, sin ruido. El que deja la verdad cuando al fin se asienta. Diciembre llegó envuelto en ese frío seco que cala en los huesos, pero también en una calma que parecía haber encontrado, por fin, su sitio dentro de nosotros. Laura vivía ya asentada en su piso, y aunque nos veíamos menos que antes, cada encuentro era más ligero, más honesto. No había tensión. No había silencios duros. Solo la normalidad de dos vidas que vuelven a caminar paralelas sin miedo a tropezar. El día 12 recibí otra notificación del juzgado. La vista preliminar se fijaba para febrero. Era un procedimiento sencillo. Pedro seguiría respondiendo por los cargos y nuestra presencia sería solo formal. Leí el documento en la mesa de la cocina, con la radio sonando de fondo. No sentí inquietud, solo una especie de resignación serena. A mi edad, uno entiende que la justicia tiene su propio ritmo, distinto al de las heridas, pero a veces igual de necesario. Esa tarde, Laura vino a casa con un tupper de lentejas y un gesto más vivo que en semanas. «Papá, he tenido la tercera sesión con la psicóloga». «¿Y qué tal?» Me ha dicho algo que no esperaba, que quizá confundí necesidad con amor. Asentí despacio. Es fácil confundirlas cuando uno tiene miedo a quedarse solo. Eso mismo me ha dicho ella. Se rió, suave, como si empezara a reconciliarse consigo misma. Ese sonido, tan sencillo, me devolvió algo que llevaba meses echando de menos. Los días previos a Navidad estuvieron llenos de pequeñas rutinas. Yo preparé un Belén sencillo, el mismo que Ana ponía cada año sobre la cómoda del pasillo. Laura decoró su piso con luces cálidas que parecían abrazar la habitación.
Cada gesto era una forma discreta de afirmar que la vida seguía, sin estridencias. El 22 de diciembre Laura me invitó a cenar por adelantado, porque el día de Navidad lo pasaríamos en mi casa. Cocinó merluza de nuevo, le había tomado el gusto. Nos sentamos a la mesa mientras fuera flotaba esa mezcla de frío y silencio que tiene Valladolid cuando cae la noche temprano. Papá, he estado pensando en algo. Dime. No quiero que lo que pasó marque el resto de mi vida. Ni la tuya. No lo hará. De verdad. Lo que marca es lo que uno decide recordar. Y nosotros ya hemos elegido lo esencial. Laura bajó la mirada, como si necesitara un segundo para dejar entrar esa frase sin prisa. Después sonrió, y supe que había entendido. La noche del 24 cenamos juntos en casa. Yo preparé sopa de pescado, ella trajo un roscón pequeño. Encendimos una vela en memoria de Ana, como siempre hacíamos. No lloramos, no hizo falta. La ausencia, cuando está asumida, ya no duele, acompaña. Tras la cena, Laura me ayudó a recoger. Papá, ¿qué harás mañana por la mañana? Lo de siempre. Café, algo de música, y luego bajaré al trastero a terminar el arcón. ¿Puedo acompañarte? Sonreí. Claro. Me gustará. Y así fue. El 25, temprano, con el frío colándose por las rendijas del portal, bajamos al trastero. El olor a madera fresca mezclado con el silencio del edificio nos envolvió. Laura me observó mientras lijaba un borde. Mamá estaría orgullosa de ti. Me detuve un segundo. No lo sé. Pero intento hacerlo bien. Lo estás haciendo. A mediodía, cuando subimos a casa, el sol se filtraba tímido por el patio interior. Laura preparó 2 cafés y nos sentamos junto a la ventana, mirando cómo la luz se extendía por las paredes mojadas. Papá. Sí. Creo que, por primera vez en mucho tiempo, estoy en paz. Me alegro, hija. ¿Y tú? Yo también. Fue una conversación breve, pero suficiente. A veces la serenidad cabe en unas pocas palabras. No hace falta más. Esa tarde, después de que Laura se marchara, me quedé solo en el salón. No sentí vacío. No sentí nostalgia. Solo una calma profunda, sólida, que parecía asentarse en cada rincón de la casa. Miré por la ventana. La luz del atardecer se mezclaba con un cielo rosado y frío. Respiré despacio. A mis 64 años, comprendí que todo lo vivido, el miedo, la ruptura, la verdad, la reparación, había desembocado en ese instante. Un instante sencillo. Un instante limpio. La verdad se había asentado. Laura estaba bien. Yo estaba en paz. Y la vida, por fin, volvía a su cauce.